Cuando se pretende contar la vida cultural holguinera es obligatorio revisitar la efeméride del 16 de noviembre del año 1962, fecha exacta en la que vio la luz oficialmente la que es aún a día de hoy una de las instituciones artísticas más importantes, no solo de esta provincia del universo, sino de toda la nación cubana. Nos referimos, por supuesto, al Teatro Lírico Rodrigo Prats, que este próximo domingo celebrará el aniversario número 63 de su fundación, fecha que por supuesto en Confluencia nunca dejaríamos pasar por alto. Es por eso que nuestra emisión de hoy celebra especialmente las más de 6 décadas de esta institución en servicio del arte y la cultura en nuestra provincia. Y para hacerlo, iniciamos conversando con uno de los actores cantantes miembros fundadores del Lírico Holguinero. Con muchísimo placer le doy la bienvenida en nuestro espacio al maestro Martín Arranz. Bienvenido. Gracias, Iris. Muchísimas gracias, Martín, por la deferencia de acompañarnos. Yo creo que no se puede hablar del Lírico Holguinero, lo digo siempre, sin buscar a Martín, y todos estamos de acuerdo en eso. Por eso estoy aquí, porque me insististe, y es una manera de honrar a algo que le ha dado tanto prestigio a Holguín y a Cuba. Así es, muchísimas gracias otra vez, Martín. Yo le propongo que iniciemos esta conversación por la génesis del proyecto Lírico Holguinero. ¿Qué ocurría en Holguín? ¿Cuáles eran las condiciones sociales, políticas, culturales que permitieron que hace 63 años se fundara una compañía de este tipo en la ciudad? Y en plena crisis de octubre. Así fue. Mira, realmente esto fue algo increíble. Aglutinar coro, ballet, solistas, orquestas, sin que mediara nada material. Tenía que haber dos Quijotes, como existieron, Raúl Camay y Silvio Grave de Peralta. Tenían una fuerza de convencimiento que estrenar aquella memorable noche con un éxito extraordinario, el 16 de noviembre de 1962, como decía en ese caso hace un momento, y que el periódico Oro, ahora que nació 3 días después, el 16 de noviembre de 1962, publicara en su primera página, lo tengo por aquí, éxitos sin precedentes en la historia cultural de Holguín. Y me preguntas por qué. Mira, siempre hubo intentona de hacer teatro lírico en Holguín. Y por ejemplo, aquí tengo el publicado de un recorte de un periódico del 4 de diciembre de 1942, velada artística pro terminación de obra de la iglesia de San Isidoro, noche de arte y cultura. El programa, El Nuevo Servidor, una obra donde actuaron Tita Roancho, Andrés y una serie de personas, pero además la ópera El Trovador fue la primera intentona de hacerla de aquí, y en esa actuaron Elvia de los Santos, Delia Urbino, El Conde de Luna, que fue interpretado por el doctor Diego García Benítez. Es una persona, eso es algo inolvidable, un formidable cantante, ¿no? Y que siempre estuvo al tanto del lírico. Esa fue la primera intentona de hacer en 1900. En el año 1955 hubo otra intentona de hacer selecciones de la zarzuela Marina de Arrieta por el Teatro Lírico, donde hubo muchas de las personas que mencioné aquí, y también un joven de 18 años, Raúl Camay. Había una fotografía que parecía, yo le decía a él, a un anito de Blancanieves, porque tenía una barba. Esa fue intentona, la segunda intentona, pero nunca hubo apoyo oficial. Lo poco que se hizo se debió a personas. Por ejemplo, me contaba Raúl que fueron a ver a un alcalde de Holguín para pedirle ayuda, para presentar Marina precisamente, y solamente le dio 25 pesos, imagínate. Algo tan difícil en el vestuario, en la escenografía, los telones, la música, bueno, eso es algo tan difícil. No hubo el apoyo popular. Al triunfo de la revolución hubo un movimiento coral muy importante aquí en Holguín, y Silvio Grave de Peralta, que había ocupado ya la responsabilidad de dirigir la Dirección de Cultura en Holguín, ya que Holguín en esa época era una región de la provincia de Santiago de Cuba y todos lo dependíamos de Santiago de Cuba. Imagínate que nosotros, para entrar al teatro Infante, en aquella época, teníamos que pedirle permiso a Santiago de Cuba. Todo dependía de Santiago, y hubo quienes se enfrentaron a que no, que si había que hacer un teatro lírico había que hacerlo en Santiago,
y no en Holguín, que era una región, y Santiago era la capital. Bueno, hubo que vencer aquel enfrentamiento con los santiagueros. Pero bueno, ganaron los dos, como te decía, Raúl y Silvio Galvez de Peralta. El éxito fue extraordinario. La cola, yo no estaba porque estaba movilizado militarmente, pero bueno, me ha gustado siempre la investigación de la cuestión en el lírico. La cola llegaba desde el Encanto hasta la taquilla del Teatro Infante. Durante 3 noches los holguineros aplaudieron a sus coterráneos, sin pensar que ahora, un año como hoy, 63 años después, el Teatro Lírico es una institución que, como dijo un periodista holguinero, Marrón, un historiador, que el Teatro Lírico era un orgullo que no solamente pertenecía a Holguín, era un orgullo de la cultura cubana. Y de esto, Martín, se puede dar fe incluso en esa fecha fundacional. Usted me contaba de la cola que hicieron los pobladores de esta ciudad para disfrutar la puesta del lírico en escena, pero no solo se aplaudió al Rodrigo Prats en tierra holguinera. Desde aquellos años fundacionales la compañía comenzó a viajar por varias zonas del país y también fuera de él, ¿verdad? Pero mira, no solamente actuamos en los mejores teatros del país, sino lugares tan intrincados como la Sierra Maestra, la Sierra Cristal. Yo me recuerdo algo que no se me olvida. Hacíamos una presentación del alcalde Honrado en Calabaza de Sagua, en un salón de baile, que era, allí armábamos la escenografía, era un solo acto. Y había una señora, había tanto público con un niño cargado, que yo veía como aquella mujer disfrutaba la actuación de los que estaba viendo. Y me dijo, yo fui cuando terminó la obra a hablar con ella porque me llamó la atención cómo ella aplaudía, ponía al niño en el suelo a veces y aplaudía. Y yo le digo, señora, ¿por qué usted dice? Ay, porque yo oí hablar una vez de zarzuela, pero yo no sabía que esto era así. Y realmente, vuelvan pronto, como decía Raúl Camay, Martín, nuestro producto gusta y se consume. Realmente eso, internacionalmente, por favor, mira, cuando estuvimos en la primera gira internacional, Armando Hart vino, que era ministro de Cultura, a felicitarnos. Pero estando allí, fue tanto el éxito, ya no era Holguín, fue tanto el éxito que Raúl, yo me había quedado frente a la compañía porque Raúl había partido para Colombia a actuar con el lírico de La Habana. Y fue tanto el éxito que aquel hombre que representaba, que nos había contratado, subió al escenario y dice, bueno, con Cuba no dividen fronteras ideológicas, pero como tenemos que aprender de esa isla, cuando nosotros aquí en Lima, con 8 millones de habitantes, no somos capaces de tener una compañía como esa y pensar que no es de la capital, es de una ciudad de Cuba que se llama Holguín. Son muchas las cosas que hemos disfrutado y yo te digo a ti que yo a veces oigo los aplausos del Teatro Lírico en mis oídos, donde quiera, que realmente el nombre de Holguín se puso muy alto en todos los lugares que he visitado. Cuando llevamos la Viuda Alegre a La Habana, aquí quiero decir, ustedes están locos, mira que los guajiros vestirse de frac en el Teatro Nacional, hoy Sala García Lorca, que hasta Jorge Negrete hizo esa obra ahí. Bueno, pues aquellos guajiros triunfamos tanto que la prensa se hizo eco, trabajadores, juventud rebelde, la bohemia durante 2 semanas habló de los guajiros esos, que tuvieron que prolongar la estancia allí porque el éxito fue extraordinario, al punto que desde el público nos gritaban, esto es un lírico, no se vayan, que a nosotros nos daba pena porque claro, había integrantes del lírico de La Habana. A María Luisa Clar, a Naya de Provenza y a Elizabeth Carreño, la verdad que eran belleza de mujer, podían actuar en Hollywood, en cualquier lugar, era el éxito. Le arrojaban flores mientras cantaban, pero no solamente eso, estábamos alojados en el Hotel Plaza, que tú sabes que también hay que cruzar el Parque Central para llegar al hotel donde estábamos alojados. Algo increíble. Seguían los admiradores del género lírico en La Habana lanzándole flores en las calles, cruzando el Parque Central. Eso es un hecho sin precedentes. También. Por fortuna, Martín, yo creo que el lírico sí ha sabido ser profeta en su tierra. El Rodrigo Prats tiene en Holguín a un público que lo respalda, que tiene sentido de pertenencia con la compañía, que la defiende, que no se pierde una sola de sus funciones. Y sobre esto yo le propongo que hablemos precisamente en unos instantes. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para recibir a otra de nuestras invitadas de la emisión y enseguida estamos de vuelta.
Al aniversario número 63 del Teatro Lírico Rodrigo Prats de Holguín, una institución emblemática de la cultura de nuestra tierra, dedicamos esta emisión de Confluencia, y para todo nuestro colectivo cultural es un placer inmenso recibir ahora también en el set a una buena amiga, la maestra Liudmila Pérez, directora actual del Lírico Holguinero. Bienvenida, maestra. Agradecida. Gracias, televisión, gracias a todos los medios por siempre tener presente a nuestro teatro lírico. Agradecidos nosotros por la deferencia que comentábamos, Liudmila, antes de que se abrieran las cámaras y los micrófonos, que la historia de la televisión en Holguín es en parte resultado de la historia del lírico también, una historia que ya Martín nos ayudaba a reescribir un poco y que se sigue escribiendo a día de hoy. Yo le decía a Martín y le proponía esta pausa para hablar precisamente sobre la actualidad de la compañía. Creo que podríamos encontrar indudablemente puntos de conexión entre esa situación tan difícil en la cual se fundó el lírico y cómo aún así logró prosperar, y la situación en la que crean nuestros artistas en el Holguín del año 2025. Usted, maestra, que tiene la difícil misión de llevar las riendas de la compañía a la par de su carrera como soprano desde hace ya varios años, le pregunto, ¿cuáles son esos principales molinos con los que se enfrentan a diario nuestros artistas del lírico holguinero? Realmente son gigantes y son tareas hoy en día muy difíciles, pero sí tenemos mucha gente, muchos artistas jóvenes enamorados del arte lírico. Estoy convencida, y lo vamos a contratar ahorita, vamos a darnos cuenta de que hay jóvenes como el que vamos a ver ahorita. Yo estoy feliz al mismo tiempo porque esto es una misión que tomé un buen día, pero si no llega a ser por todo lo que aprendí gracias a ellos, yo creo que no hubiera sido posible. Yo quiero felicitar desde aquí a ese público holguinero que nos acompaña en cada aniversario. Quiero felicitar a nuestros artistas, nuestros técnicos, todo el equipo de trabajo. Quiero felicitar a los que ya no están, que nos acompañan en espíritu, porque yo estoy segura que es como único yo puedo dirigir, gracias a Camay, a Naya, a personas increíbles. Me emociona todavía pensar que yo nací con 18 años ahí por primera vez y tengo ya 35 años de carrera. Y todos los consejos y todas las buenas ganas que todavía Martín nos regala para poder salir adelante. Los jóvenes son muy buenos porque hay una buena enseñanza artística. Y ese no es el lírico que comenzó, por lo tanto sí tenemos un futuro. Sí tenemos futuro y necesitamos otras cosas, es verdad. Claro. Y este aniversario quiero aprovechar, que el público también debe saberlo. No vamos a estar el domingo en escena, que es muy lamentable, para nosotros es muy duro no estar en escena, es muy triste por la situación que estamos atravesando. No es cuestión de que no querer, nosotros estamos listos para llevarle al público y vamos a estarlo cuando seamos convocados otra vez. Hay que resolver 2 o 3 cosas importantes, pero sí quiero que sepan que el lírico está dedicado a su pueblo. Cada vez que yo hablo para él, a nuestros jóvenes les digo que tenemos una misión, necesitamos llegar a ese público siempre. Y yo creo, Liudmila, que el público holguinero tiene total conciencia de eso. Estamos viendo ahora mismo en pantalla algunas imágenes de lo que fue, lo podemos decir en toda la magnitud de la palabra, un suceso cultural en Holguín este año, y me refiero al estreno de la ópera rusa Eugenio Onegin. Luego de tantos años sin llevar una ópera a la escena holguinera, quizás muchos habrían podido asustarse ante una encomienda tal por toda esta misma circunstancia que hemos estado dialogando. Sin embargo, el lírico holguinero dio el paso al frente para hacer un estreno que no fue solo local, fue un estreno nacional, fue el estreno oficial de Onegin en Cuba y lo protagonizó el lírico de la ciudad cubana de Los Parques. Yo le pregunto, Martín, ¿a qué cree que se debe el hecho de que una compañía de más de 6 décadas de fundación pueda reinventarse para llevar a escena una apuesta de excelencia como lo fue Onegin en Holguín? Yo te digo que yo ese día que fui, sí, efectivamente el pueblo de Holguín hay que felicitarlo, no solamente el lírico, porque esas 3 noches, con los apagones, con los problemas de transporte, estuvo a teatro lleno. Yo pude comprobar y ese día pensé en Raúl, digo, te tienes que sentir contento porque realmente sí fue importante aquel éxito que, reitero, publicó el periódico naciente ahora, éxito sin precedentes. Ese también es un éxito sin precedentes. Mira, lo que publicó el periódico Grama casi es parecida el significado de lo escrito a un éxito sin precedentes, y es así. Tú sabes lo que es que esta 4ª, 5ª generación prácticamente de cantantes líricos
hayan puesto al público de pie, los soviéticos que estaban presentes allí, Cierto. ver la alegría como disfrutaban, porque no solamente aprenderse por una profesora el idioma ruso, que es tan difícil, interpretarlo, pero además bien interpretado y bien cantado. Realmente fue una noche de satisfacción que yo digo, Raúl, estés donde estés, tu noble empeño se mantiene. Porque hay alguna gente pesimista que dice, no, no es el mismo lírico de la época de ustedes, de María Luisa Clara, de Raúl. No. Hay jóvenes. Holguín, el agua diamantina de esta ciudad produce buenos cantantes. Y le preguntaba en una entrevista que le hice a Yoyita Erce, que fue nuestra fundadora principal femenina en Los Gavilanes, en una entrevista que precisamente voy a hacer un comercial en Domingo Lírico, la pueden oír en la propia voz de ella, el domingo a las 6 de la tarde. Por Radio Angulo. Por Radio Angulo, donde le pregunto, digo, ven acá, Yoyita, ¿se puede decir que mientras haya personas que canten, habrá teatro lírico en Holguín? Y me dice, sí, Martín, esas son las palabras. Y la seguridad de que somos triunfadores. Mira, en estos momentos, gracias a las profesoras como la que tengo a mi lado, que la quiero como una hija, el teatro lírico está representado en los mejores teatros de ópera del mundo. Eso es cierto. Jorge Nelson Martínez está en la Scala de Milán. Qué orgullo. Imagínate en ese lugar, con Plácido Domingo, con todo lo mejor, con Flores, el tenor, pero cantando con él. La niña, caramba, Leomila, ¿cómo se llama la soprano? Bexy Remedio, en la Scala, en el Teatro de Zarzuela de Madrid. Mira, el teatro de Austria, Viena, tiene casi 2 siglos de construido. Y el único cantante que ha sido contratado en ese teatro es el holguinero Yuri Hernández. Así es. Ahí está el noble empeño de Raúl Camay. La Escuela Lírica La Holguinera. Escuela Lírica, gracias a Raúl, que han continuado para satisfacción mía y de todos los compañeros que amamos al lírico. Y que sigue escribiendo páginas escribiendo. a día de hoy. Veíamos también en pantalla hace unos instantes imágenes de la verbena de la Paloma, otro de los estrenos sí, ha sido un de la año compañía. muy rico, Exacto. un año muy rico porque no ha sido un estreno, ha sido este sería el 5º estreno que va a ser el aniversario. Es decir, estamos haciendo arte porque somos rápidos ya, porque queremos llegar al público, porque me parece que la única manera de defender un espacio de la cultura es hacer arte. Quiero decir que vamos a retomar nuestro aniversario en algún momento, pero sí vamos a hacer la peregrinación a la tumba de Raúl Camay, una de las cosas que hemos rescatado en estos 4 años. ¿Por qué? Porque es rendirle respeto, porque los jóvenes tienen que saber dónde está nuestro fundador y desde ahí honrarle. También quiero decirle que a pesar de no ser el aniversario en sí, pero en estos momentos hay 2 jóvenes muy, muy reconocidos, que es Carlito Vidal, González Vidal y Isabelita Torres, que están en La Habana haciendo también gala de nuestro aniversario. El mismo domingo 16 están estrenando bajo la batuta de Patterson y la dirección artística de Jesús Hernández, que ahí tenemos a Oniegui bajo su dirección. Pues bueno, y otra sorpresa para el año que viene, que a lo mejor seguimos trabajando con él, que eso es muy interesante. La leyenda de Alfredito. Y también vamos a hacer muchas cosas, pero en este año ha sido un año fructífero. Ellos están iniciando nuestro aniversario en La Habana el domingo haciendo música de la trova con acompañamiento de Patterson, es decir, orquestal. Y estamos muy contentos por eso, porque ellos van a iniciar esa jornada. Pero fíjate, mire, perdona que te interrumpa. Bajo tu dirección enviaste casi al lírico completo a trabajar con el Ballet Nacional Sí, en una obra dedicada a Cristo, ¿no? Bueno, sí, En un festival internacional de ballet, el coro de Holguín y solistas cantando ahí. Pero no solamente eso, hubo un homenaje por el ICAE a Ernesto Lecona, sí. Y habiendo tantos coros en La Cierto. Habana, al que mandaron a buscar Sí. fue de Holguín. Yo le digo que el agua, reitero, los holguineros, cada vez que se presenta un muchacho de estos, dice, pero ¿dónde es posible? ¿Cómo? Y es el amor. Yo te digo a ti, a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué la zarzuela gusta tanto y hay tanto arraigo? Bueno, no hace mucho, se cumplieron 5 siglos que España nos descubriese geográficamente. Claro, es una tradición, es una Pero cuestión bueno, de es tradición, que, raíces. claro, sí, las raíces nuestras, cuando tú oyes a una canción, un paso doble, hay algo que te conmueve. Oyes una conga, o los tambores que dice está la conga, y eso es nuestras raíces. Por eso que el género lírico gusta y gustará, porque
Tiene mucho de nuestras herencias culturales. Claro que sí. La savia africana unida a lo español. Está latente. ¿Y qué no tiene, qué cubano no tiene a un abuelo o un padre español? Así es. El tiempo casi se nos acaba, pero yo no puedo despedirlos sin hacerles una última pregunta bien breve. Los escucho hablar en todo momento del relevo generacional, de esa juventud que sigue bebiendo el agua que da buenos cantantes líricos en nuestra tierra, y les pregunto, ¿cómo se logra enamorar a los jóvenes del holguín de hoy, de un género tan ancestral como el lírico? Dando el ejemplo, hablando de nuestros antecedentes, hablando de nuestros maestros. Tener a Martín cerquita es todavía un regalo, y seguirá siendo un regalo porque este señor fue la mano derecha del maestro Camal. No es la mía, pero sí es mi querido Martín, un padre como tanto Meña, como tenemos tantos jóvenes que están aprendiendo de esa fuente también. Me parece la mejor de las respuestas. Lyudmila Martín, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ustedes saben que el tiempo de televisión no nos permite conversar todo lo que quisiéramos. Estoy segura de que podremos hacerlo en otro momento. Sí, hay muchas cositas en camino. El Lírico Holguinero va a seguir siendo noticia y ustedes regresarán a Confluencia. Yo les propongo ahora despedirnos con la música de uno de estos jóvenes de esta nueva generación, que es ejemplo de todo lo que sigue logrando el Lírico Holguinero. Edgar Torres es su nombre y lo escuchamos ahora. Con su voz hermosa nos despedimos, pero solo hasta el próximo viernes. Regresaremos puntuales a las 4:30 de la tarde por la señal de Telecristal. Hasta entonces, que la dicha y el arte siempre nos acompañen. Majo časti je